Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Baja y Disposición de Existencias en los Almacenes. Los saluda Natalia Romero, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que por favor puedan registrar su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Rosa Macalupú, quien es especialista de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema Baja disposición de existencias en los almacenes. Adelante, Rosa. Bien, gracias. Buenos días, estimados participantes. Reciban un cordial saludo de la doctora Bárbara Len, directora de la Dirección de Bienes Muebles. En esta oportunidad voy a presentar el tema de baja y disposición de existencias en los almacenes, el marco normativo y los procedimientos que se regulan en la Directiva 4 y en la Directiva 6 del año 2021. Bien, ¿cuál es el objetivo de este tema, ¿no? Básicamente es que los responsables de almacén apliquen la metodología 5S en el marco de lo establecido en la Directiva 4 para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles a fin de eliminar las existencias que no deben permanecer en custodia y facilitar la ejecución de actividades dentro del almacén, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hacemos referencia a que se eliminen estas existencias, ya estamos refiriéndonos a la baja y disposición que tienen que hacer para poder liberar estos espacios. ¿Y qué nos va a permitir contribuir a la gestión eficaz del almacén y el uso eficiente de los fondos públicos, que es lo que buscamos a través de los sistemas administrativos? Siguiente, por favor. El marco legal que nos regula básicamente es el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público, en donde están los sistemas administrativos del Estado, entre ellos el Sistema Nacional de Abastecimiento. El decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento aprobado mediante Decreto Supremo 217 del año 2019, la Directiva 4 del 2021, EF 5401, que es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes, aprobadas con Resolución Directoral número 11/2021. Esta directiva establece los procedimientos para la gestión de los bienes o de las existencias en el almacén. Y la Directiva 6 también se hace mención, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobada mediante Resolución Directoral 15 del año 2021. Se hace mención también a la Directiva 6 porque esta directiva es básicamente en donde regula el procedimiento de baja y disposición, que lo menciona la Directiva 4, en este caso de las existencias, ¿no? Ambas directivas han sufrido modificaciones. Caso de la Directiva 4 se modifica en el año 2021 con la RD 15, en el año 2022 con la RD 6 y en el 2023 con la RD 11, ¿no? De modo similar también la 1439 sufrió una modificación respecto a las fases del almacenamiento y distribución con el Decreto Supremo número 50 este año, el año 2025. Bien, ¿cómo coadyuva el Sistema Nacional de Abastecimiento en la creación del valor público? Básicamente, lo que buscamos, siguiente por favor, lo que buscamos es que los bienes estén en el momento idóneo, ¿no? En el momento en que se requieran. Por ejemplo, si nos ceñimos en esta lámina, hay una foto donde están los estudiantes en un aula y tienen su laptop ahí,
tienen prácticamente sus herramientas tecnológicas, tienen pues una pizarra digital, pero no cuenta con el profesor, ¿no? O sea, no hay quien dicte, no hay quien imparte esa enseñanza, ¿no? O por ejemplo, si nos vamos a salud, quizás salud pueda tener el médico atendiendo, pero los insumos no están disponibles para la entrega, en este caso al paciente que viene a atenderse en ese establecimiento, en ese hospital, ¿no? Entonces, lo que buscamos con el Sistema Nacional de Abastecimiento es básicamente el grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos que estén los bienes y servicios en el momento oportuno. Entonces, desde la mirada del Sistema Nacional de Abastecimiento, el abastecimiento oportuno y de calidad de esos bienes van a formar parte de esa satisfacción que el ciudadano, el poblador va a experimentar en la entrega que hacemos como entidades, ¿no? Entonces, es importante que los bienes, por ejemplo, desde una mirada de la gestión de almacén, estén custodiados adecuadamente para que cuando se requieran, por ejemplo, en una emergencia, se requieren bienes de ayuda humanitaria, se pueda distribuir y el ciudadano pueda garantizar de alguna manera que el Estado se acerca a ellos y pueda sentir ese grado de satisfacción, ¿no? Entonces, por eso es que es importante cómo este Sistema Nacional de Abastecimiento básicamente coadyuva en la creación del valor por parte del sector público. Siguiente, por favor. Bien, en nuestras visitas que hacemos a nivel nacional, bueno, desde el año 2021 empezamos visitas de campo en los almacenes de las distintas entidades, ¿no? Empezamos por gobiernos regionales, luego fuimos avanzando hacia municipalidades, hacia, en este caso, hacia entidades de salud del mismo gobierno regional, como son las DIRESAS, redes, hacia UGELES, DRES, y entonces hemos encontrado situaciones que nos dan como que alertas de que los bienes no se están custodiando correctamente. En el almacén prácticamente se han creado tipos de depósitos, ¿no? Encontramos muchas veces archivos, encontramos bienes que ya no tienen finalidad de mantenerse ahí, bienes deteriorados, ¿no? Almacenes totalmente que les falta limpieza, ¿no? Sucios, desordenados. Entonces, prácticamente tenemos un panorama que las entidades no gestionan adecuadamente en este caso, los bienes que llegan al almacén, ¿no? Quizás se tiene un mejor control, una mejor custodia en entidades de salud, en los almacenes especializados, porque ellos siguen buenas prácticas de almacenamiento, siempre tienen un seguimiento y control por parte del MINSA, pero otras entidades como que esta es su realidad, ¿no? Entonces, necesitamos comenzar a hacer una estrategia y para ello, como Dirección de Bienes Muebles, está impulsando una estrategia que ya les voy a presentar más adelante con la finalidad de poder identificar y cambiar esta situación que actualmente tenemos, ¿no? Almacenes totalmente desordenados con una custodia ineficiente del bien, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, los problemas comunes que se presentan en un almacén de una entidad es que no tienen espacio porque están custodiando bienes que ya no les son de utilidad para la entidad en la prestación de sus servicios. No se ubican los bienes con facilidad porque los tienen totalmente desordenados, no aplican una estrategia de slotting para ubicar correctamente el producto en determinadas ubicaciones físicas, ¿no? Un almacén totalmente desorganizado, hay pérdida de la trazabilidad del bien. Muchas veces a nivel del sistema tenemos muchos más bienes, pero físicamente ya no existen. Hay prolongadas permanencias, ¿no? El bien está pues muchos años en el almacén, ¿no? Hace un año, 2 años creo que visité a una entidad que tenía extintores, 25 extintores que ya tenían 8 años. Entonces, prácticamente no le daban uso, pero sí lo seguían custodiando, ocupaban espacio, ¿no? Entonces,
son prolongadas permanencias, obsolescencia del bien que sigue en esos ambientes y que no se le da de baja y no se dispone para liberar esos espacios, ¿no? La falta de personal también, ¿no? A veces en el almacén existen damas, ¿no? Entonces se les dificulta y encima les ponen en el piso 2, en el piso 6, y entonces es difícil trasladar el bien, y más si son damas, porque muchas veces los bienes que se entregan en un almacén hay que trasladarlo, no tienen pues herramientas para poder hacer esos traslados, equipos, y muchas veces hacen un trabajo manual, ¿no? Entonces, falta de personal, ponen a una persona que tiene que hacer todo, ¿no? Errores de picking o extracción de bienes muebles para el despacho, y pues no tenemos información que nos permita pues analizar mediante indicadores cómo es que va la gestión a nivel del almacén, cuántos bienes tienen con permanencia mayor un año, qué cantidad de bienes ya están próximas al vencimiento para tomar acciones, y por eso es importante el análisis de la información que nos permita mirar indicadores, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la Dirección General de Abastecimiento, a través de la Dirección de Bienes Muebles, impulsa una metodología, que es la metodología 5S, en los almacenes de la cadena de abastecimiento público, en este caso de las entidades públicas, ¿no? Esta metodología 5S hemos empezado como un proyecto piloto en las regiones en donde está la cooperación suiza. Ahorita, por ejemplo, yo tengo a cargo Piura, y la finalidad es poder ayudar a la entidad a que pueda deshacerse de esos bienes que ya no le son de utilidad, ¿no? Entonces, como DBM estamos trabajando en 5 regiones, pero también les queríamos compartir de qué se trata esta metodología 5S para que se aplique en los almacenes, ¿no? Básicamente, esta metodología lo que busca es liberar los espacios del almacén y que te permita quedarte con los bienes que son necesarios, y con esos bienes que son necesarios custodiarlos adecuadamente con una estrategia de slotting para que el bien se mantenga en las mismas condiciones con las que fueron adquiridos, ¿no? Entonces, para la aplicación de esta metodología, básicamente sigue esta estrategia de los 5 S, que es seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar. O sea, nuevamente volver a repetir el paso para que no vuelva a ocurrir. Entonces, nosotros desde la DBM estamos promoviendo esta implementación en 3 etapas. La primera etapa, y considerando que los almacenes tienen muchos bienes por deshacerse, por disponer, no seguimos esta secuencia ordenada, sino que la propuesta es de que primero se seleccione y se haga la limpieza con la baja y disposición, y luego como segunda etapa es la clasificación y organización sobre lo que ya nos queda. O sea, primero identificamos, que ya les voy a explicar en las láminas siguientes, luego hacemos la baja y disposición, y con lo que nos quedamos, con lo que nos sirve a la entidad para la prestación de sus servicios, clasifica y organiza, ¿no? Y ya la tercera etapa es la estandarización y repetir pues esa secuencia. Entonces, importantísimo es clasificar esa existencia en función a un inventario. Ahorita ya estamos a puertas del inventario del 2025, el inventario masivo, y es importante que las entidades hagan este inventario. Y para ello es importante también que ya desde este mes ya estén conformando su comisión de inventarios, ya estén elaborando su plan de trabajo que nos permita apuntar a ese inventario 2025, que nos permita identificar qué es lo que tenemos, y sobre eso saber qué cantidades existe del producto, ¿no? Cuánto es el valor de esos productos, cuál es la rotación que han tenido, básicamente, y poder identificar el estado de esos bienes, si es que están en estado bueno, malo, regular, qué cantidades existen, que permita posteriormente preguntar y quedarnos con lo que efectivamente necesitamos, ¿no? Entonces, sobre lo que los bienes que sí requieren quedarse en la entidad, tenemos que organizar, o sea, aplicar una estrategia de slotting, de ubicar el producto correctamente, liberando esos espacios. Siguiente, por favor.
Entonces, si lo llevamos a nuestra casa, y esta es una lámina que siempre presentamos para hacer la estrategia, la metodología 5S más amigable con ustedes, es básicamente en un closet podemos tener pues desorganizado todas nuestras prendas que almacenamos en este closet, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es sacar todo y comenzar a seleccionar, comenzar a depurar qué cosas se va a hacer con estos bienes. Y para ello hablamos pues de los actos de disposición, que ya les voy a presentar más adelante. Con lo que nos quedamos, ya comenzamos a organizar de acuerdo a una estrategia de slotting, mirando las características del producto, la rotación del producto, la demanda del producto. Básicamente, según ello, vamos a organizar y tener un closet que nos permita, pues, saber qué es lo que tenemos finalmente para sobre ello ver qué cosas necesitamos y poder, pues, aplicar a poder solicitar esos bienes con tiempo para no quedar desabastecidos ante una eventual, quizás, falta de ese producto en la prestación del servicio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, ya ahorita estamos a puertas del inventario 2025, que es importantísimo para poder aplicar esta metodología y liberar los espacios del almacén, ¿no? Entonces, partimos con una identificación y esa selección que se tiene que hacer el producto. Para la identificación, ¿qué se tiene actualmente normativamente? La directiva establece, en los artículos 44 y 47, establece dos tipos de inventarios, ¿no? Tenemos los inventarios masivos, que son los que se tienen que hacer a fin de año. En este caso ya se nos viene el inventario masivo. Y tenemos también los inventarios cíclicos, ¿no? El inventario cíclico es aquel, pues, que la entidad, el responsable de almacenamiento y distribución, realiza periódicamente, ¿no? Periódicamente a los bienes que tiene custodiando, y con esto se identifican, pues, alertas más tempranas. No estás esperando todavía el inventario masivo para identificar esas alertas, esas diferencias y proceder a hacer las regularizaciones o el saneamiento, sino que lo identificas mucho antes, durante la ejecución del año fiscal, ¿no? Entonces, el inventario masivo, a diferencia del cíclico, pues requiere una comisión de inventarios, ¿no? Requiere una comisión de inventarios, requiere un plan de trabajo, requiere el cierre de puertas de mi almacén para poder hacer un inventario al barrer de todos los bienes, ¿no? Entonces, y es responsabilidad de la comisión de inventarios y de la OGA de aprobar o de conformar esa comisión. A diferencia del cíclico, no necesitas hacer el cierre de puertas, solamente inmovilizas los productos que vas a hacer periódicamente inventario, y sobre eso, pues, haces el inventario, identificas las diferencias y comienzas a hacer las regularizaciones o los procedimientos de saneamiento. Entonces, es importante, o qué es lo que buscamos con estos inventarios. Básicamente, poder identificar diferencias entre lo que existe físicamente y lo que tienes informando en el sistema que gestiona la entidad, ¿no? Que es el SIGAMED, con un sistema propio y que finalmente reporta hacia los estados financieros, ¿no? Pero además de identificar diferencias, lo que también se identifica es información sobre cómo está ese producto, qué estado tiene ese producto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de permanencia que tiene ese producto? Para poder ver qué acciones se va a optar de acuerdo a lo que está normado en la Directiva 4, ¿no? Ver las fechas de vencimiento, quién es el área usuaria de estos bienes, ¿no? Importantísimo poder tener eso identificado para poder activar el artículo 7, que nos dice que aquellos bienes que tienen una permanencia mayor a un año, se tiene que pedir cuál es al área usuaria que pueda hacer, en este caso, remitir un cuadro de distribución para poder ir
distribuyendo estos bienes, liberando mis espacios, o hacer de repente un informe de baja para poder hacer la baja y disposición de esos bienes y liberar los espacios del almacén, ¿no? Entonces, importantísimo partir con los inventarios. Entonces, hay que aprovechar que ya estamos a puertas del inventario 2025 para ir organizándonos y que sea un punto de inicio para poder aplicar la metodología 5S y liberar nuestros espacios para quedarnos con los bienes y custodiar correctamente con lo que sí nos sean de utilidad, ¿no? Entonces, en esta lámina podemos ver que ya realizado el inventario, ya sea masivo o cíclico, seleccionamos aquellas que serán, en este caso, distribuidas de acuerdo al artículo 7, ¿no? El almacén, pues, coordina con el área usuaria, sobre eso identifica lo que va a tener que ser distribuido, y aquello que ya no es de utilidad va a proceder a efectuar la baja y realizar el acto de disposición. Todas estas acciones tienen que estar coordinadas con el área usuaria, ¿no? Con el área usuaria. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, identificado las existencias, aquí llamamos al artículo 7, que ya les adelanté en la lámina anterior. Básicamente, identificado esas existencias, se activa el artículo 7 de la directiva, en donde el área usuaria va a determinar si esos bienes que yo le estoy informando, que ya tienen una permanencia mayor de un año, esos bienes que están próximos al vencimiento, cuáles son, qué se va a hacer con estos bienes. Entonces, el área usuaria, en este caso, al recibir este informe que el responsable le traslada a través de la OGA y le hace de conocimiento sobre estos bienes con una permanencia mayor a un año o próximas al vencimiento, el área usuaria va a remitir un pedido de atención de almacén para que se pueda distribuir esos bienes, o un cuadro de distribución para que se pueda distribuir hacia otras áreas usuarias, ¿no? Un reporte de excedentes para que se distribuya hacia otras áreas usuarias de la entidad, o puede remitir también un informe que justifique la causal de baja, ¿no? Entonces, con este informe es donde el almacén activa ya para hacer los procedimientos de baja y disposición con acto resolutivo de la OGA, ¿no? Entonces, en ese inventario donde ya se pudo identificar los bienes, el primer paso es preguntar al área usuaria cuál va a ser el fin de estos bienes de acuerdo al artículo 7, ¿no? Siguiente, por favor. Y el otro camino es la baja, ¿no? Como decía en el literal C, decía el área usuaria puede proceder con la baja de esos bienes y hacer las disposiciones. Entonces, en la directiva también se establece las causales de baja y el procedimiento de cómo se tiene que efectuar esa baja, ¿no? Las causales que se mencionan es la excedencia, no apto para su uso o consumo, la fecha de vencimiento y obsolescencia técnica o pedagógica, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas causales, es que el área usuaria va a tener que hacer un informe solicitando la baja de esos bienes en el caso ya no sean de utilidad para la entidad. Las otras causales como robo, daño, pérdida y merma, básicamente no requieren un informe del área usuaria, sino que es el responsable de almacenamiento y distribución quien elabora el informe técnico directamente a la OGA, ¿ya? Entonces, todas estas causales que se mencionan en el artículo 54 de la directiva número 4 de almacenamiento y distribución, hay que diferenciar las causales, ¿no? Las 4 primeras causales van a requerir un informe del área usuaria solicitando la baja. Y ahí nos articulamos con el artículo 7, con el literal C, ¿no? Cuando decíamos, le preguntamos al área usuaria y ahí decía, puede remitir un cuadro de distribución, puede hacer un reporte de excedentes, redistribuir a las otras áreas de la entidad, o podría hacer un informe solicitando la baja ya. Entonces, esto va a activar a que el área usuaria, ese informe que elabore el área usuaria es para estas causales, para las 4 primeras causales.
Luego, el responsable de almacenamiento y distribución va a elaborar un informe técnico y lo traslada a la OGA en un plazo de 7 días hábiles, ¿no? Y la OGA va a tener que aprobar la resolución de baja de las excedencias en un plazo de 15 días hábiles. Para el caso de las causales de robo, daño, pérdida, merma y RAE, no requiere un informe del área usuaria. El responsable de almacenamiento y distribución es quien solicita directamente la baja y la OGA es la que con acto resolutivo aprueba esa baja en un plazo de 15 días hábiles, ¿no? Entonces, importante tener claro cuándo requerimos un informe del área usuaria y cuándo es que el responsable de almacenamiento y distribución va a generar directamente el informe para que se proceda con la baja, con el acto resolutivo, ¿no? Entonces, una vez que se ha efectuado la baja, ya se va a proceder a la disposición de los bienes, a la disposición. Y para ello, el artículo 54 establece cuál es la disposición que se le da a los bienes que están dados de baja, ¿no? Siguiente, por favor. En el artículo 54 se establece los actos de disposición. En el artículo 54 de la Directiva 004-2021 de almacenamiento y distribución, ahí se establecen los actos de disposición. ¿Y qué son los actos de disposición? Básicamente es la entrega de la propiedad de la existencia que está en el almacén a título gratuito o oneroso. Previamente se tiene que hacer pues la baja de estos bienes muebles. Entonces, una vez que la entidad hizo la baja, se activa la disposición. Para ello, ¿qué nos dice la Directiva 4? Nos establece que tiene que, emitida la resolución de baja por parte de la OGA, tiene un plazo de 5 meses para que se haga la disposición. ¿Y cuáles son los actos de disposición? Básicamente la transferencia, la donación, la subasta, la destrucción o la permuta. Pero ¿qué nos dice también la 4 en este artículo? Nos dice que se tiene que tener en cuenta el marco normativo vigente, porque la 4 no desarrolla el procedimiento de disposición, solamente los menciona, dice, estos son los actos de disposición, pero no los desarrolla. Entonces, básicamente el desarrollo de esos actos de disposición te dice, ten en cuenta el marco normativo vigente, y el marco normativo vigente está en la directiva número 6, en la directiva 6 del 2021, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, es ahí como estas dos directivas se van, trabajan de la mano para el tema de la disposición, porque en la Directiva 6 se desarrolla propiamente, se desarrolla el procedimiento de cada uno de estos actos que se mencionan en la Directiva 4. Entonces, básicamente en esta Directiva 6, el desarrollo de estos actos se hace desde el artículo 61 hasta el artículo 82. Vamos a mirar cada uno de ellos para poder ver cuál es el accionar que tiene, qué documentos es lo que tienen que tramitar para poder hacer un acto de disposición, ya sea de transferencia, de donación, de permuta, de eliminación. Entonces vamos a mirar el primer acto, que es la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Básicamente la Directiva 6 establece que la transferencia es el otorgamiento a título gratuito y voluntario, dice, ¿no? A título gratuito y voluntario de la propiedad del bien, en este caso de la existencia a favor de una entidad pública o organización de la entidad. Entonces, en la transferencia, para que se produzca este acto de transferencia, tiene que haber una solicitud de la entidad, en este caso, de la entidad que está solicitando estos bienes en transferencia. Tiene que partir con una solicitud. En esa solicitud, ¿qué detalla? En este caso, la entidad solicitante. Detalla, pues,
el nombre y apellidos del titular de esa entidad o quien delegue, de repente no es el titular, sino otro responsable, el nombre y apellido, el DNI, el domicilio y cuál va a ser la finalidad y el beneficio de estos bienes que está pidiendo en transferencia, ¿no? Entonces, hay que tener en claro que la transferencia es de una entidad, la que solicita es una entidad pública o una organización de la entidad. Y la Directiva 6 establece qué detalle tiene que contemplar, qué información contempla esa solicitud, ¿no? Importante, la finalidad y el beneficio que va a tener esta entidad con los bienes que le van a transferir. Luego, como siguiente acto, dice el responsable de la entidad, en este caso de almacenamiento y distribución de la entidad propietaria, evalúa esa solicitud que le está presentando la entidad solicitante de que si procede o no procede la transferencia. En función a esa evaluación que hace, elabora un informe técnico de transferencia y lo remite a la OGA, ¿no? Entonces, la OGA, cuando recibe este expediente, esta documentación que le alcanza el responsable de almacenamiento y distribución, la OGA va a emitir, si es que la transferencia es a favor de otra entidad, va a emitir una resolución. Pero si la transferencia es a una entidad de la misma unidad ejecutora, por ejemplo, hay unidades ejecutoras que tienen unidades operativas. Por ejemplo, las DRES tienen UGELes operativas que están dentro de su jurisdicción, ¿no? O sea, una DRE tiene unidades ejecutoras, unidades operativas. Si transfirieras a una unidad ejecutora, tienes que emitir una resolución. La OGA emite una resolución. Pero si le transfieres a una organización dentro de esa unidad ejecutora, puede ser a una UGEL operativa, entonces le vas a refrendar el informe técnico del responsable de almacenamiento y con ello se va a efectivizar la transferencia con una PECOSA. Para el caso del almacén, emitirá una PECOSA. Entonces, con esta PECOSA, prácticamente se salen los bienes de tu almacén y se hace efectivo la entrega por transferencia de esos bienes. Entonces, importante ver la Directiva 6, el procedimiento, cómo es que lo regula y los documentos que piden para poder efectuar esa transferencia. Siguiente, por favor. El siguiente acto de disposición, el segundo acto de disposición que se refiere también es la donación, ¿no? ¿Y de qué se trata este acto de donación? Básicamente, la donación es el otorgamiento voluntario a título gratuito de la propiedad de la existencia que hay en un almacén a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o institución religiosa, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que las donaciones se efectúan a personas jurídicas sin fines de lucro o a instituciones religiosas. No hay donación entre entidades públicas. No hay donación, porque entre entidades públicas solamente hay transferencias. ¿Ya? Entonces, y eso les digo porque hay consultas que nos llegan y nos dicen, ¿no? Yo, gobierno regional, voy a donar a la municipalidad. No es esa la figura, ¿ya? Porque la transferencia es entre entidades públicas y la donación es hacia personas jurídicas sin fines de lucro y instituciones religiosas. Así está establecido en el marco normativo. Para que se efectúe ese otorgamiento voluntario y a título gratuito a favor de la propiedad de la existencia a favor de esta persona jurídica o institución religiosa, básicamente el trámite inicia cuando el donatario, o sea, esta institución religiosa y o persona jurídica sin fines de lucro se convierten en un donatario. Este donatario tiene que presentar una solicitud de donación. En esa solicitud de donación tiene que estar, pues, estipulada información como el nombre y apellido, su DNI, su domicilio y sustentar la necesidad de esos bienes que está pidiendo en donación. Además, ¿cuál es el beneficio
de desarrollo social que va a lograr con estos bienes donados. Entonces, en esa solicitud que hace el donatario, la entidad propietaria, en este caso, en la entidad propietaria, el responsable de almacenamiento y distribución, procede con esa solicitud a evaluar si corresponde o no efectuarle la donación, ¿no? Entonces se evalúa la procedencia o no de esa donación y elabora un informe técnico que lo remite a la OGA para que la OGA pueda aprobar esa donación con un acto resolutivo. Entonces, una vez que está aprobada con acto resolutivo por parte de la OGA, se entrega ese bien mueble con una PECOSA. Entonces, esa PECOSA prácticamente ordena la salida de los bienes del almacén y se le entrega pues a favor de esa persona jurídica sin fines de lucro o entidad religiosa, ¿no? Entonces, importante que tengamos claro estos actos de disposición, cuál es el procedimiento que debe seguir y la participación del responsable de almacenamiento y distribución cuando se trata de existencias en los almacenes. Siguiente, por favor. El otro acto de disposición es la subasta, ¿no? La subasta. También hay bienes en las entidades que a evaluación pues del responsable de almacenamiento y distribución se tenga que hacer una subasta pública. Entonces, ¿de qué se trata este acto de disposición de subasta? Básicamente es la venta, ¿no? La venta por subasta pública va a implicar pues una transferencia, ¿no? De la propiedad, de la existencia que están en los almacenes a título oneroso, ¿no? A título oneroso quiere decir que va a haber ahí un pago, se podría decir así, ¿no? Por estos bienes que voy a subastar, ¿no? ¿Y a quién le subasto? Básicamente se subasta pues al postor que ofrezca la mejor oferta, ¿no? Entonces, y esta subasta parte o nace con las acciones del responsable de almacenamiento y distribución, quien identifica los bienes muebles que se va a subastar, elabora un cronograma de trabajo, va a gestionar la valorización de estos bienes materia de subasta y en función a toda esta información va a elaborar un informe técnico y elabora el proyecto de bases que tiene que trasladarlo, en este caso, a la OGA, para que la OGA, en función a este expediente, apruebe mediante acto resolutivo la subasta, el tipo de subasta y también apruebe las bases de esta subasta. A la vez también designa la mesa directiva que tiene que estar conformada por 3 miembros, ¿no? Un presidente y 2 miembros, ¿no? Esta mesa directiva, bueno, aparte la OGA tiene que comunicar a la OSI, ¿no? En el caso sea una subasta presencial, también comunica a la OSI para que participe de esta subasta, ¿no? Esas son las acciones que tiene que hacer la oficina de administración. Luego, el tercer paso es que la mesa directiva, que está conformada por un presidente y 2 miembros, esta mesa directiva desarrolla y lo establece la directiva 6 desde el artículo 73 al 77, establece cómo es que la mesa directiva finalmente hace el desarrollo en acto público y una vez que ya se ha llevado a cabo la subasta, suscribe el acta de subasta pública, ¿no? En la directiva 6, como les mencionaba, el procedimiento de subasta se desarrolla desde el artículo 73, que menciona la convocatoria, el 74, cómo se presentan las ofertas, y hasta el artículo 77 se desarrolla todo este procedimiento de subasta, ¿no? Una vez ya que tenemos, en este caso, aquellos postores que han tenido pues una mejor oferta y a quien ya se les ha adjudicado, entonces se hace la entrega de las existencias mediante una PECOSA, ¿no? Para que se pueda efectivizar la salida por parte del almacén, ¿no? Aquí cabe precisar
que ya concluido el acto de subasta, que puede ser pues presencial o electrónica, el responsable de almacenamiento y distribución tiene que elaborar un informe final de todo el proceso de subasta que se ha llevado a cabo para estos bienes en venta, ¿no? Bien, siguiente, por favor. El otro acto de disposición es la permuta, ¿no? ¿De qué se trata este acto de disposición? Básicamente la permuta es el intercambio recíproco de bienes muebles dados entre instituciones privadas o personas naturales. No puede haber permuta entre entidades públicas, porque entre entidades públicas solamente existe la transferencia, ¿no? Entonces, la permuta solamente es entre instituciones privadas o entre personas naturales. Y para ello, el trámite inicia con la solicitud de permuta por parte de este interesado, ¿no? De esta institución privada o persona natural, en donde en esa solicitud también en la directiva 6 se establece de que tiene que presentar pues información de sus nombres, sus apellidos, su DNI, el detalle de los bienes a permutar, o sea, las características de los bienes con el cual se va a proceder a hacer la permuta. En función a esta solicitud de parte de la institución privada o persona natural, el responsable de almacenamiento y distribución de la entidad propietaria evalúa la procedencia o no de la permuta y lo traslada a la OGA el expediente para que la OGA apruebe con resolución esa permuta, ¿no? Entonces, básicamente aquí el responsable de almacenamiento y distribución juega un papel muy importante en todos estos actos de disposición. Una vez que tenemos aprobado por parte de la OGA esa resolución que aprueba la permuta, entonces se procede a la entrega de los bienes mediante PECOS y viceversa, también recibe los bienes en permuta por parte de la entidad, en este caso, del interesado, ¿no? Con quien se hizo la permuta. Aquí hay que tener en cuenta que el valor del bien que recibe la entidad pública será mayor o igual al que está entregando, ¿ya? O sea, tiene que ser mayor o igual, porque si es menor no hay permuta, ¿ya? Esa es una de las condiciones para poder efectuar la permuta con estos interesados que pueden ser instituciones privadas o personas naturales. Bien, siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Bien, el acto de disposición de destrucción, básicamente para proceder con este trámite de disposición de destrucción, el responsable de almacenamiento y distribución identifica y elabora el informe técnico para la baja de los bienes por eliminación. En función a este informe, a este informe técnico que elabora el responsable de almacén, la OGA, aprueba con acto resolutivo la eliminación y con ello los bienes, para que puedan salir del almacén, se emite la PECOSA y se entregan esas existencias al operador de residuos sólidos, ¿no? Se tiene que emitir una PECOSA, pero también tiene que estar acompañado de un acta correspondiente. Bien, siguiente, por favor. Aquellos almacenes, por ejemplo, en San Martín, ya es una región, sobre todo en las entidades, en las UGELes de la región San Martín, ya se ha venido desde el año 2023 implementando esta metodología de 5 S, ¿no? Y acá tenemos una visualización a través de fotos de cómo es que el almacén queda ordenado después de que se hace la baja y disposición. Porque acuérdense que la metodología 5S es primero hacer el inventario y luego del inventario comenzar a preguntar qué es lo que voy a hacer con esos bienes y ahí se van a identificar bienes que ya no son de utilidad. Esos bienes que no son de utilidad van a meritar una baja y disposición. Hasta ahí
es así como queda el almacén, pero después viene aplicar la siguiente fase, que es ubicar estratégicamente el bien, ¿no? Mediante una estrategia de slotting que nos permita custodiar correctamente. Hasta aquí han llegado todavía a hacer, están en la primera etapa, ¿no? Han hecho el inventario y sobre eso han comenzado a dar de baja los bienes que ya no son de utilidad y se han quedado con los bienes que son útiles, pero todavía falta hacer la segunda etapa. Entonces, aquí podemos ver el antes y el después de este almacén, cómo es que les ayuda a liberar espacios con la baja y disposición de las existencias que ya no les son de utilidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son estos resultados esperados? Básicamente, reducir la necesidad de capacidad actual de almacenamiento. Ahora encontramos almacenes llenos, almacenes abarrotados de bienes que están totalmente desorganizados, que están en el piso, llenos de polvo, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos es liberar espacios. Y con esa liberación de espacios, generar ahorros, ¿no? Generar ahorros, básicamente eliminando costos logísticos, ¿no? Asociados a alquileres, a servicios básicos, a mantenimiento, a limpieza, ¿no? El aseguramiento, muy importante también el aseguramiento de los bienes ante algún siniestro, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que mientras más bienes tengas, entonces vas a gastar más en seguros, porque vas a estar asegurando bienes que no les son de utilidad para la entidad. Entonces, si esto lo llevamos a nuestra casa, no aseguras bienes que ya no te sirven, ¿no? Entonces, igual pasa en las entidades. Hay que asegurar bienes que son útiles para la realización de nuestras funciones. Prescindir de almacenes, ¿no? Básicamente, poder hacer, poder compartir almacenes con otras entidades si es que ya nos quedamos con bienes, con menos bienes. Quizás como estrategia, el compartir almacenes con otras entidades va pues a generar ahorros. Reemplazar almacenes permanentes por almacenes temporales, ¿no? El cross-docking, que mucho va a depender pues de la temporalidad del bien en el almacén, ¿no? Y la rotación que tiene para aplicar pues un cross-docking. Siguiente, por favor. Bien, entonces eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Importante tener en cuenta que la disposición no se desarrolla con la Directiva 4. La disposición se desarrolla en la Directiva 6. ¿Ya? Y el actor, en este caso, es el responsable de almacenamiento y distribución, quien va a hacer todo el procedimiento para poder hacer esos actos de disposición posterior a la baja. Bien, gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu participación en este evento. A continuación, los invitamos a completar una breve encuesta sobre el webinar que en el link que pasará en el chat. También vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. La primera pregunta que tenemos, Rosa, es ¿cuál es el procedimiento para dar de baja toners en desuso del almacén? Bien, gracias por la pregunta. Básicamente el tóner, en este caso los cartuchos de impresión, se clasifican como consumibles de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 009-2019 del MINAM, establece o aprueba el régimen especial de la gestión y manejo de los RAE. Entonces, en el supuesto que los toners se encuentren en buen estado, sean pasibles de ser usados y estos se pueden dar de baja por la causal de excedencia, ¿no? Conforme al artículo 52 de la Directiva 4, que es la Directiva de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Y efectuar la disposición conforme a la ley 27995 y sus modificatorias, que nos dice que cuando sean de utilidad,
se transfiere a un sistema educativo, al sistema de salud público o para las familias que acceden a la agricultura familiar en zonas de extrema pobreza, ¿no? Caso contrario, si es que no encontrásemos, de acuerdo a esta ley 27995, estas entidades, ya sea de educación, de salud o en este caso de agricultura, entonces estos bienes se pueden disponer o pueden ser transferidos a otras entidades del sector público. Y si no encuentro una entidad del sector público que pueda ser beneficiario con esta transferencia, entonces ya procedo a hacer otro acto de disposición, que puede ser la donación, que puede ser la subasta, la permuta, previa evaluación de la entidad propietaria de estos bienes, ¿no? Entonces, pero hay que seguir ese orden en el caso, pues, de que fuesen excedentes. Si por el contrario este tóner está en mal estado, no tiene la posibilidad de ser usado nuevamente, estos tienen que ser dados de baja por la causal RAE. Entonces la causal RAE ya para efectuar la disposición ya tenemos que mirar o actuar conforme a la Directiva 8 del 2025. Esta es la directiva de la gestión de bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta directiva está recientemente, ha entrado en vigencia desde el 20 de septiembre del 2025. Entonces, cuando la causal ya es RAE, o sea, la baja es por RAE, ya nos vamos a mirar, vamos a tener en cuenta el marco normativo, los procedimientos establecidos en esta directiva, que es la directiva 8 que les hago mención. Bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se gestiona el destino final de los tóner usados? Bien, como ya les estaba mencionando en la pregunta anterior, los tóners que no tengan la posibilidad de ser usados nuevamente son dados de baja por la causal de RAE y dispuestos conforme a la Directiva 8, que es la Directiva de Gestión de Bienes Muebles calificados como RAE de aparatos eléctricos y electrónicos. Para tal fin, ¿qué nos dice la directiva? De manera resumida, ¿no? El responsable, esta directiva menciona, a diferencia de la Directiva 1 del año 2020, que también era de RAE, menciona la participación del responsable de almacenamiento y distribución, que tiene que gestionar la baja de eso por la causal de RAE, ¿no? Tiene que ceñir el procedimiento que establece esta directiva. Entonces, cuando el responsable de almacén va a gestionar esta baja por RAE y también establece que el responsable de la OSP va a gestionar la donación a favor de un sistema de manejo de RAE y para ello, pues este sistema tiene que contar con un plan de manejo de RAE aprobado por el MINAM, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esta directiva para el tema de disposición final. Gracias. No La hago siguiente pregunta es... ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿con qué cuenta contable se registra en almacén el ingreso de un bien intangible como la adquisición de software? De acuerdo al catálogo de bienes y servicios del SIGAMEF, la familia, en este caso la familia 140403, que es los software, así se denomina la familia software, incluye licencias, está enlazado al clasificador 266132, que es software. Y esta familia, en este catálogo, se enlaza a la cuenta contable y a este clasificador, ¿no? La cuenta contable es la 15070302, que es software. Pero cuando la entidad, en este caso, tenga dudas sobre cuentas contables, es importante que se acerquen hacia el contador, ¿no? O a la oficina de contabilidad para que pueda absolver esas dudas respecto a qué enlaces contables debería tener esa familia, ¿no? Porque quizás en el catálogo no tiene ese enlace y puedan remitir la solicitud de enlace al área de catalogación. Pero resolviendo la pregunta, la familia 140403 se enlaza a la cuenta 15070302.
Gracias, Rosa. La siguiente pregunta es, ¿cómo se debe regularizar un medicamento que se venció debido al incumplimiento del canje físico por parte del proveedor? ¿Se debe registrar como baja o como saneamiento? Además, ¿qué sanciones se aplicarían al proveedor en este caso? Bueno, si se cuenta con un acuerdo de canje y la entidad ha cumplido con todos los plazos respecto a la información que ha solicitado al proveedor y estos bienes se han vencido, corresponde trasladarlo a la zona de vencidos que están en el almacén. Y a la vez también tenemos que informar a la DEC para las acciones que estime convenientes, ¿no? En el supuesto que no se cuente con un acuerdo de canjes o se haya incumplido con los plazos establecidos, se debe proceder conforme a los artículos 50 al 53 de la Directiva 4, que es la baja y disposición, ¿no?, de las existencias cuando están en un almacén. Respecto a las sanciones, básicamente la DEC es la que tiene que accionar de acuerdo a lo estipulado en el contrato con el proveedor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los destinos posibles para los bienes dados de baja y quién es responsable de realizar la subasta? Bien, de acuerdo al artículo 6 de la Directiva 4, el responsable de almacenamiento y distribución tiene, entre otras acciones, la de garantizar la realización de las distintas fases del proceso de almacenamiento y distribución. Esto está, pues, de acuerdo a lo regulado en la directiva en mención, ¿no? Velando, pues, por el uso eficiente de los espacios, velando por los recursos disponibles que tenga la entidad, ¿no? En ese sentido, corresponde al responsable de almacenamiento y distribución promover la disposición de las existencias que se encuentran en el almacén, de acuerdo, pues, a la Directiva 6. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿quién se encarga de la disposición final de las existencias de almacén después de la baja? ¿El almacén o la oficina de control patrimonial? Ok. Sí, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí. ¿Quién se encarga de la disposición final de las existencias de almacén después de la baja? ¿El almacén o la Ok. oficina de control patrimonial? Bien, como les hacía mención, de acuerdo a la Directiva 6, quien se encarga sería el responsable de almacenamiento y distribución de efectuar todo lo que son la disposición de existencias en el almacén. Siguiente, por favor. ¿Existe algún procedimiento para préstamos o cambios de bienes de almacén entre entidades del Estado? Bien, como les mencionaba en la presentación, entre almacenes de entidades, en este caso públicas, no existe préstamos, no se da esa figura de préstamos ni cambios, ¿no? Entonces, entre almacenes de distintas entidades, de acuerdo al subnumeral 27 del numeral 4.2 de la Directiva 4, establece que corresponde hacer una transferencia entre almacenes, ¿no? Para lo cual, pues, el área usuaria o quien tenga esa función debe generar un pedido de atención de almacén para efectuar la transferencia externa. Cabe precisar que si es una transferencia interna entre almacenes de la misma entidad, caso de salud, se va a efectuar a través de un PPA. Pero si es una transferencia externa entre distintas entidades públicas, se tiene que efectuar con una PECOSA, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para una transferencia se tiene que hacer el procedimiento de baja y disposición conforme lo señala el artículo 50 al 53 de la directiva. Respecto a la pregunta básicamente de cambios, se entendería como una permuta, ¿no? Y como se mencionó, la permuta no se efectúa entre entidades del Estado. La permuta es el intercambio recíproco de aquellos bienes que se dan de baja, pero con instituciones privadas o personas naturales. No es entre entidades públicas. Bien, siguiente, por favor. ¿Cuál es la actuación de la OGA
en caso de que se detecten diferencias de faltantes o sobrantes de manera consecutiva en los últimos 6 meses. Bien, conforme a lo señalado en el numeral 21.1 del artículo 21 de la Directiva 4, Directiva de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, la OGA tiene a su cargo la administración directa de la gestión de almacenamiento y distribución. En ese sentido, corresponde a la OGA evaluar los informes técnicos remitidos por el responsable de almacenamiento y distribución y aprobar según corresponda con acto resolutivo el saneamiento administrativo. Asimismo, la OGA va a evaluar la necesidad de comunicar dichas circunstancias al Sistema Nacional de Control según corresponda para que evalúe y determine las responsabilidades que hubiera lugar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios técnicos y normativos para determinar la baja de un bien? ¿Y cuál es el procedimiento establecido para su disposición final? Bien, la entidad define esos criterios para determinar la baja del bien mueble de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 51 de la Directiva 4, ¿no? Directiva de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, ¿no? Estas causales son la excedencia, no apto para su uso consumo, obsolescencia técnico-pedagógica, fecha de vencimiento y el daño, merma, pérdida, robo, hurto, ¿no? De acuerdo a lo que establece la directiva, para las causales de no apto para su uso, consumo, obsolescencia técnica, fecha de vencimiento, establece que nace con el informe del área usuaria y sobre eso el responsable de almacenamiento y distribución elabora un informe técnico solicitando la baja de los bienes a la OGA, que lo aprueba por acto resolutivo, ¿no? A diferencia de la causal de daño, merma, pérdida, robo, hurto o RAE, que es el responsable quien elabora directamente el informe técnico y solicita la baja de los bienes muebles a la OGA para que se apruebe la resolución de baja, ¿no? Ahora bien, a efectos de disponer esos bienes dados de baja, el artículo 53 prescribe que emitida la resolución de baja se tiene 5 meses para disponer, pero también hace mención a que se realiza de acuerdo al marco normativo vigente. ¿Qué quiere decir? Que el marco normativo vigente es la Directiva 6. En la Directiva 6, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales, en el capítulo 2 se desarrolla estos actos de disposición que hace mención el artículo 53 de la Directiva 4, ¿no? Entonces, importante que se tengan en cuenta estas dos directivas para efectuar el procedimiento de disposición final. Siguiente, por favor. Los saldos de materiales que quedan en las obras pasan a custodia del almacén central de la entidad. En este caso, el almacén debe reingresar estos materiales al sistema mediante una nota de entrada al almacén NEA para luego emitir PECOSAS o simplemente los custodia y los entrega posteriormente mediante un acta. ¿Cuál es el procedimiento correcto a seguir? Bien, gracias. Esta es una pregunta muy importante, ¿no? Que básicamente se presentan en gobiernos regionales, en gobiernos locales, quienes ejecutan obras por administración directa, ¿no? Y hemos encontrado muchas realidades a nivel del almacén. Bueno, en atención a la consulta, los bienes despachados desde el almacén no deben retornar a este, ¿no? Mucho menos cuando estos ya han sido utilizados para los fines para los cuales han sido adquiridos, ¿no? Salvo, cuando retornan, salvo que al momento de la entrega en el punto de destino se presente alguna causal de devolución de los bienes y ahí aplicamos el artículo 61 y 62 que hace referencia a la logística inversa, en la cual establece que los bienes te pueden devolver desde el punto de destino cuando hay excedentes por fluctuación en la demanda, en los casos debidamente justificados,
rechazo por error en el despacho y en los protocolos, los productos defectuosos, obsoletos o vencidos, o por otras causas debidamente justificados, ¿no? Entonces, hay logística inversa cuando llegan al punto de destino y se presentan estos tipos de causales para la devolución. En el entendido de que estos bienes, ¿no?, que fueron recibidos en el almacén de obra, pero que por motivos debidamente justificados, el área usuaria solicita, mediante el pedido de entrada al almacén, el reingreso de estos bienes sin uso y en buen estado, sin uso y en buen estado. Es decir, aquellos que tengan potencial de servicio, o sea, los puedo utilizar, me son de utilidad, estos bienes pueden reingresar al almacén mediante una NEA a otros, conforme a lo previsto en el literal I del numeral 25.3 del artículo 25 de la directiva. Asimismo, cabe precisar que para aquellos bienes excedentes de obra, porque son excedentes, cuyo retorno al almacén no corresponda por encontrarse vencidos, ¿no?, o debido a que no serán utilizados por la entidad, el responsable de obra debe gestionarlos aplicando la disposición complementaria final de la Directiva 6, al ser considerados no patrimoniales. ¿Qué quiere decir ello? Que el área usuaria va a tener que hacer los actos de disposición en el marco de la Directiva 6. No es necesario que retornen al almacén si estos bienes ya están vencidos, deteriorados y ya no son de utilidad para la entidad. Solamente regresan cuando estos bienes tienen potencial de servicio para ser usados nuevamente. Bien, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede simplificar el proceso de baja de RAE para desocupar los almacenes que cuentan con bienes en estado de chatarra o RAE? Bien, como se mencionó en las primeras consultas, en el presente año fiscal se aprobó la Directiva 8 del 2025, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles calificados como residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, que son los RAE. ¿Con qué objetivo se aprueba esta nueva directiva que entra en vigencia este año? Básicamente con el objetivo de optimizar los procedimientos de donación generados por las entidades públicas, ¿no? Se han mejorado muchos procedimientos que les permitan a la entidad, pues, mejorar también sus tiempos en esta donación, ¿no? En ese sentido, de acuerdo al artículo 6 y 7 de la directiva, el responsable de almacenamiento y distribución identifique esos RAE que han alcanzado su vida útil, que se encuentran inoperativos y no tienen disponibilidad de ser usados nuevamente, y sustenta la baja por la causal de RAE mediante un informe técnico, el cual es elevado a la OGA para su aprobación. Una vez aprobado la baja, el responsable de almacenamiento y distribución entrega estos bienes a la OSP, estas existencias. O sea, ya aprobado el acto resolutivo, en un plazo de 5 días le entrega a la OSP estas existencias dados de baja por RAE o en situación de sobrantes, para que la OSP proceda con el trámite de disposición y la custodia del mismo, ¿no?, hasta que se efectúe la donación a un sistema de manejo de RAE. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice en el procedimiento es: dado de baja el bien por la causal de RAE, el responsable de almacén le entrega al responsable de patrimonio, y el responsable de patrimonio empieza la custodia y empieza a gestionar la donación, su donación a un sistema de manejo RAE, con la Directiva 8 que se hace mención. Bien, gracias. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para los bienes que no están registrados en el almacén de la entidad? Bien, los bienes que no están registrados en el CARDEX y que se encuentran físicamente en el almacén se consideran sobrantes. En ese sentido, el artículo 48 de la Directiva 4, que es la Directiva de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, establece
dos supuestos cuando son sobrantes. El primer supuesto es cuando el ingreso de los bienes no fueron considerados en los registros de control visible, pero yo tengo sustentos, entonces procedo al registro. Cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad a la autorizada en el PECOSA, se procede también a regularizar su registro en el SIGAMED. Caso contrario, se incorporan con acto resolutivo mediante saneamiento administrativo cuando no estemos en estos dos supuestos. Ahí ya se procede con acto resolutivo, con un informe técnico que hace el responsable del almacén a la OGA y con acto resolutivo reconoce esos sobrantes y se incorporan a los registros. Ahora, aquí hay una modificatoria en este artículo 48 que hace referencia a que los bienes sobrantes que no son de utilidad para la entidad ya no se efectúa el saneamiento administrativo, se procede directamente a la disposición. Ya no hacemos reconocimiento de sobrantes para recién disponer, sino directamente hacemos disposición, no se efectúa saneamiento administrativo correspondiente como sí lo exige para aquellos que son de utilidad para la entidad. Bien, gracias. Vamos con la última pregunta. En caso de contar con bienes sobrantes que no cuenten con documentación de respaldo, ¿cuál es el procedimiento para darles de baja? Bien, respecto a esta pregunta y también enlazado pues a la pregunta anterior, cuando son bienes sobrantes no correspondería a la baja porque al ser sobrantes no se encuentran en los registros del almacén y por ende no se encuentran en los registros contables. Sin embargo, en el supuesto de la pregunta, como hace referencia a que se entiende como que no son de utilidad porque dice voy a darlos de baja, entonces en ese supuesto de que sean bienes sobrantes que no son de utilidad para la entidad, de acuerdo al numeral 48.4 del artículo 48 de la directiva para el almacenamiento y distribución de bienes muebles, no se efectúa saneamiento administrativo, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que el responsable de almacenamiento y distribución solicita opinión a las unidades orgánicas sobre la necesidad de estos bienes que ha identificado como sobrantes. Entonces, en este caso, las unidades orgánicas se pronuncian y en función a ese pronunciamiento de la no necesidad de estos bienes, y el responsable de almacenamiento y distribución elabora un informe técnico y procede a la disposición. No se efectúa saneamiento administrativo, sino que directamente se dispone en el marco de la Directiva 6. Bien, gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia denominada Baja y Disposición de Existencias en el Almacén, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que se encuentra en este momento en las pantallas. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a que puedan suscribirse a ese canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias.